dar la bienvenida. Bueno, mi nombre es Graciela Rodríguez, soy la directora de la licenciatura en comunicación y tengo el gustazo de darles la bienvenida a todos los espectadores de esta conferencia, esta conversación que vamos a tener hoy. Es la primera Open Lecture del año 2021 de la licenciatura en Comunicación en la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay. Sean todos muy bienvenidos, estudiantes, profesores, alumnis, amigos. La verdad que es un gusto tener con nosotros a Juan Andrés Muñoz, que ahora tendremos las presentaciones adecuadas de CNN, a Darío Klein, profesor de la casa, y bueno, muchos de ustedes lo conocen, a Jimena Abad, coordinadora del área de periodismo de la Universidad Católica, y bueno, los dejo con ellos. Nosotros vamos a quedarnos por acá para ir escuchando leyendo sus preguntas y poder hacérselas llegar a Juan Andrés y a Darío en el momento pasados unos minutos después de la presentación de Juan Andrés. Jimena, te dejo la palabra para que puedas hacer las presentaciones más formales. Bueno, estimados, bienvenidos. Esperamos que se encuentren bien ustedes y sus familias. Es un gran gusto contar hoy con la participación de Juan Andrés Muñoz, director digital y de redes de CNN en español. Se encarga del desarrollo de contenidos para la web, redes sociales, audio, video. En realidad podemos decir que es uno de los pioneros de la web de CNN en español, desde 1998. Ha obtenido prestigiosos premios y Juan es un navarro en Atlanta, ¿verdad? Y en esta pandemia parece que se dedicó a la cocina y a preparar chistorra, una especie de salchicha vasca. A Darío Klein la mayoría lo conoce. Es periodista, corresponsal de CNN en Uruguay y docente de la UCU. De ciertos temas futbolísticos no vamos a hablar. Y en esta pandemia tuvo el coraje de embarcarse en una obra de teatro. Bienvenidos a ambos y muchísimas gracias. Les quiero contar un poquito cómo nos vamos a organizar en este webinar. La idea es primero que Juan haga su presentación, luego Darío va a abrir el diálogo y vamos a ir recibiendo sus preguntas y Juan y Darío las van a ir conversando y Juan las va a ir respondiendo. Así que los invitamos a que en el iconito que está abajo donde dice preguntas y respuestas vayan formulando sus preguntas a medida que vaya transcurriendo la charla. ¿Tá? Así después Darío las puede ir formulando. ¿Les parece bien? Si les parece bien, arrancamos. Juan. Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela y María Jimena, por la invitación, por la presentación generosa y luego por haberme sorprendido con esa introducción del tema de la chistorra. Claro, no me debe sorprender, estando virtualmente en Uruguay, sé que la carne y los asados son parte esencial, así que no debía estar tan sorprendido. Pero sí, a eso me dediqué. De hecho, ahí creo que Darío está compartiendo un artículo que, aunque no es el tema de la presentación, aunque podemos hablar de chistorra si quieren, pero efectivamente es bueno, me imagino que cada uno de vosotros, de los que estáis escuchando, habréis hecho algo que nunca habíais hecho durante la pandemia. Y bueno, a mí se me ocurrió hacer chistorra. Y se me ocurrió además escribir sobre la experiencia, contando pues cuál es para mí la relación entre la chistorra y el periodismo y emprender en periodismo. Así que nada, si no, otro día vuelvo y os cuento toda la historia. Pero nada, ante todo, muchas gracias a Darío también por haber planteado esta sesión, y gracias a vosotros los que estáis ahí escuchando por sumaros en un día ya pues hacia el final del día y cansados. Supongo que habéis tenido un día intenso. Y nada, la verdad es que me emociona mucho compartir con estudiantes siempre que tengo la oportunidad y más en esta universidad. Y ¿por qué no hablar de fútbol? Soy del Real Madrid, así que hay que hablar de fútbol, de Valverde y demás, pero
tampoco vamos a hablar tanto, estamos felices los blancos con eso. Así que podemos hablar de fútbol también si hace falta. En fin, pues nada, dicho eso, nada, quería empezar compartiendo un poco, no sé, como mencionaba María Jimena, la idea es pues que yo hable un poquito y de una presentación muy breve para no aburrir demasiado, y luego dar lugar a un coloquio, a un debate, a un diálogo en el que cada quien pueda preguntar y llevarlo hacia donde queráis, ¿no? Que es lo más interesante. Bueno, os comparto la pantalla en la presentación. Ahí vamos. Un segundito. Listo. Pues, como decía María Jimena, yo soy el director digital de CNN Español, llevo ya más de 22 años, 23 en CNN. De hecho, Darío y yo nos conocemos creo que desde entonces, desde el principio. Darío y yo trabajamos juntos incluso en la web hace bastantes años, así que nuestra relación tiene una larga historia, así que él podría dar esta sesión igual o mejor que yo. Pero bueno, quería empezar contando algunas cosas sobre CNN, que aunque pues seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de CNN, pues creo que es importante contar la magnitud del medio al que, bueno, tanto Darío y yo pues, pertenecemos y trabajamos, ¿no? 2 decenas de canales, servicios disponibles para más de 2.000 millones de personas, que se dice pronto, en más de 200 países, ¿no? Lo cual son pues, una idea de la magnitud pues, de esta empresa y lo que eso significa en cuanto a audiencias, ¿no? Esas audiencias millonarias. También 36 operaciones editoriales en todo el mundo y más de 3.000 empleados, ¿no? Divididos en diferentes lugares del mundo. Además, contamos con más de 1.000 estaciones afiliadas, que son pues, estaciones que de alguna manera colaboran con CNN, ya sea contribuyendo material, CNN aportando material y con una relación de colaboración muy estrecha que desde los comienzos de CNN ha sido parte integral de lo que hacemos. De hecho, también hemos tenido relación con medios en Uruguay trabajando directamente con colaboraciones. En Estados Unidos, CNN en televisión llega a más de 90 millones de hogares y sobra decir que CNN Digital, CNN.com y, bueno, y todos los sitios satélites, que bueno, son varios, pero bueno, entre ellos CNN.com, CNN Edición Internacional, CNN Business, CNN Politics, CNN Español. Pues CNN Digital es uno de los sitios, es el número 1 del mundo en noticias, con más de 200 millones de usuarios únicos globales cada mes, ¿no? Es también una barbaridad. Hoy tenía una conversación con mi equipo hablando del tamaño de CNN y comparable pues, al de páginas como Google, como Facebook, de pues, páginas que son prácticamente referencia mundial, pues en cuanto a noticias, CNN está ahí. Y en el caso de CNN Internacional, que se ven más de 400 millones de hogares y hoteles. Quería hablar un poco, pues obviamente yo estoy más metido en el mundo digital, aunque he trabajado también en televisión con Darío, además, varios años en los noticieros de prime time, pero pues yo siempre he sido animal digital, así que de eso queríamos hablar hoy. Y el caso de CNN Digital es hoy día quizás una de las grandes apuestas de la compañía, sin duda, ¿no? El futuro, siempre se dice el futuro es digital, el presente es digital, el pasado es digital ya incluso. Y bueno, en el caso nuestro estamos haciendo una apuesta muy fuerte, no solo en la parte en inglés, que bueno, obviamente viene ocurriendo desde hace muchos años, sino también en español. Es quizás como el último gran descubrimiento dentro de la compañía del potencial de esta audiencia en español a nivel mundial, ¿no? Y la compañía está haciendo una gran apuesta. Pero en cualquier caso, hoy día, para que sepáis todos, contamos con oficinas en Nueva York, en Atlanta, en Washington, en Londres, en Hong Kong, en San Francisco, Los Ángeles, Dubái y reporteros básicamente en todo el mundo. Estoy hablando básicamente de CNN Digital nada más, con más de 800 empleados a nivel global y de los cuales 300 son relacionados con la creación de contenido. O sea, muchos de estos 800 son gente que trabaja en temas de desarrollo de negocios, desarrollo,
marketing, PR, etcétera, un montón de áreas, pero creadores de contenido 300, lo cual también demuestra la apuesta importantísima del contenido, ¿no? Hoy día pues hay que tener un modelo de negocio muy sólido, pero que en el caso de CNN se sustenta en un contenido también muy sólido y muy diferenciado y único. De hecho, en el caso de CNN Digital, por dar algunos números, decía que es el número 1 en noticias a nivel mundial. En enero, estos son los últimos datos que tenemos públicos, pero pues tuvimos la audiencia mayor en el mundo, 230 millones de usuarios multiplataforma únicos en el mes de enero, seguido por BBC con 205, Yahoo News 153, New York Times 139, Washington Post. Esto, además, con un constante enfoque en quiénes son estas audiencias, ¿no? Venimos trabajando desde hace muchos años no solo en tener cantidad de usuarios, sino identificar cuáles son los usuarios más fieles, cuáles son los usuarios que nos visitan con menos frecuencia y cuáles son los usuarios que nos visitan muy rara vez, y cómo convertir cada uno de esos usuarios que tiene a CNN de alguna manera en el radar en usuarios cada vez más fieles, ¿no? Con vistas a dar contenidos más personalizados enfocados en esas audiencias. En el caso de CNN Español Digital, porque claro, hablábamos de CNN en inglés y mi área, que es pues, en particular el mundo en español, ¿qué es lo que hace mi equipo, ¿no? Mi equipo nos encargamos de lo que es el sitio de cnnespañol.com, pero además también nos encargamos de toda la estrategia de redes sociales, que hoy día pues contamos con presencia en las principales redes, Facebook, Instagram, Twitter. Además, no solo estamos presentes, sino que lideramos, ¿no? Las cuentas de CNN Español son las más seguidas en el mundo en noticias, incluso en el top 10 mundial, no solo en el idioma español, sino comparando con cualquier otro idioma, son las cuentas más seguidas. Además, también mi equipo se encarga, se encarga del vídeo de la cadena, de todo lo que es cómo llevar el contenido de vídeo que se genera tanto en CNN Español Televisión, como el vídeo original, como el que generan nuestros reporteros en los diferentes lugares en la región, como Darío, por ejemplo. También del contenido en streaming de vídeo, que también muchas veces nos lo proporcionan nuestros reporteros en la región, y además nuestro canal de YouTube, que tiene pues, más de 2 millones de suscriptores y que además pues, lo estamos creciendo cada vez más en un intento de apostar por esas audiencias jóvenes que ya no se informan tanto viendo canales de televisión o sentándose a ver un noticiero, sino que buscan las noticias de manera on demand en el momento y lugar que lo desean, ¿no? Y además después de que han ocurrido y a través de las búsquedas en Internet. También otra apuesta fuerte que no solo es de CNN Español, sino en general a nivel de toda la cadena de CNN es el audio, ¿no? Que tradicionalmente pues CNN venimos siendo un canal de televisión, de noticias, pero el audio se ha convertido en una apuesta sumamente fuerte por pues el surgimiento y el crecimiento de los podcasts, y también como una forma de contar las historias de una manera muy diferente, ¿no? En el caso nuestro, en el mes de noviembre tuvimos más de 2 millones de descargas mensuales y, bueno, además lanzamos en el último mes un nuevo podcast con José Levi, no sé si lo conocen, pero pues es el corresponsal nuestro en Medio Oriente, y con una serie de planes de lanzamiento de nuevos podcasts a lo largo de las próximas meses y semanas. Además, también tenemos un producto de CNN _, eso también lo maneja mi equipo, que es un producto, un sitio de internet de reseñas básicamente de productos, por los cuales hacemos listas de los mejores productos, de las mejores, no sé, por ejemplo, cuando son temporadas de regalos, oye, cuáles son las mejores computadoras en el mercado, cuáles son los mejores celulares, y con enlaces pues a las tiendas donde se venden esos productos, y CNN pues obtiene un beneficio por esas ventas. Esta parte no es considerada editorial, sino que es comercial, pero se enfoca de una forma periodística.
Además, también nos encargamos muchas veces de la formación de los periodistas de la cadena, de la formación digital, organizando talleres, seminarios, conferencias, sesiones sobre todo, por ejemplo, enfocadas en nuevas tendencias, SEO, SEO, optimización para buscadores, etcétera. También trabajamos mucho en la formación de los reporteros y corresponsales. Darío, de hecho, nos sufre casi cada semana. De hecho, hoy teníamos nuestra cita semanal, pero hoy no la tuvimos. Pero pues trabajamos muy de la mano con los diferentes reporteros de la región para darles feedback sobre sus materiales, sobre tendencias digitales, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, etcétera. Todo muy basado en métricas, porque bueno, pues en digital, como sabéis, pues todo se mide y todo se mejora gracias a los números y con objetivos y metas claras. Hablando más en particular de nuestra estrategia en CN Español y los objetivos para este año y en general, principalmente, pues como cualquier negocio, pues crecer y diversificar los ingresos, ¿no? Esa es una meta clave y una de las áreas más, pues de más interés y de más potencial que hoy día nos enfrentamos son los podcasts, como mencionaba antes, y también el contenido de vídeo, ¿no? También estamos tratando de incrementar la eficiencia de nuestras operaciones y maximizar también las sinergias con todo el grupo. Una de las cosas que hay que hacer cuando tienes una cadena tan grande, pues es optimizar pues cómo colaboras con las diferentes áreas, cómo comunicas, cómo te informas de lo que están haciendo los diferentes grupos para evitar que haya problemas. Un segundito, por favor. Perdón. Estos son los gajes de estar de las conferencias desde casa. Bueno, hablaba de incrementar la eficiencia de nuestras operaciones también, y este es uno de los objetivos quizás más importantes para nosotros, que es crear un periodismo esencial. Cuando hablamos de digital, pues muchas veces nos imaginamos crecer el tráfico a partir de estrategias basadas en clickbait o en historias pues irrelevantes o a través de cosas que contenido de farándula, etcétera, que bueno, pues hay operaciones periodísticas o en internet que lo utilizan. En el caso de CNN tenemos un deber pues de informar a nuestras audiencias de los grandes temas que mueven el mundo y pues obviamente el año pasado la gran historia que cubrimos fue el coronavirus, como pues todo el mundo prácticamente, también las elecciones de Estados Unidos, etcétera, bombardeos en Irán, etcétera. Y para nosotros debemos conjugar nuestro deber pues periodístico de informar con el de un negocio, ¿no? De pues, ganar dinero. Y en el caso de CNN, afortunadamente, pues somos una operación que consigue hacer las dos cosas, ¿no? También otro de los objetivos, como decía antes, es aumentar nuestras audiencias e interactuar con ellas de formas innovadoras. No se trata nada más de tener grandes números, porque pues, al principio he mencionado algunas estadísticas y unos números bastante llamativos, sino que cómo logramos que esas audiencias se sientan identificadas con el producto al punto de que se conviertan en fans, ¿no? Eso es uno de los mandatos como empresa, no solo al nivel de CNN, sino Warner Media, que es la empresa matriz de CNN, y es cómo conseguimos que nuestros usuarios encuentren en nuestros sitios, en nuestros productos, esa información esencial que necesitan y en la que se vuelvan verdaderamente fans, ¿no? También la parte móvil para nosotros es algo esencial. El 90% del tráfico que recibe hoy día nuestra página y nuestro contenido viene de dispositivos móviles, ¿no? El cambio en los patrones de consumo con respecto a hace unos cuantos años ha sido radical y en el caso de CN Español ha sido incluso más acusado que otros medios que quizás pues han tenido una trayectoria mucho más basada en el desktop y demás. En nuestro caso la experiencia ha sido que el móvil es donde la gente consume hoy día. En gran medida porque el poder de nuestras redes sociales hace que la mayor parte de la gente llegue pues eso, con links y
y contenidos que se comparten en redes. No solo eso, también por las búsquedas, ¿no? A través de Google y demás realizadas desde dispositivos móviles. Y el otro pilar de la estrategia es desarrollar nuestra capacidad de crear video original. Hoy día, como sitio de internet en CNN Español, una de nuestras fuentes de ingresos principales son somos un sitio que principalmente se sustenta en publicidad, además de las suscripciones de cable en el caso de la televisión, pero pues es publicidad digital, y dentro de la publicidad digital, pues la publicidad en los videos, ¿no? Para nosotros, el crear experiencias en video únicas, distintas, con una story diferente, es fundamental. Y para eso, pues realizamos constantemente sesiones, talleres con los diferentes equipos, desde corresponsales, reporteros, periodistas que trabajan en la cadena, para mostrarles hacia dónde debemos llevar la edición digital y el storytelling digital, porque por ahí pasa pues una gran parte del éxito, ¿no? En el caso, además, nuestro de CNN Español, somos un medio multiplataforma, es decir, bueno, yo estaba hablando bastante de lo que es la web, pero también nos dedicamos al audio, también nos dedicamos al vídeo on demand, también nos dedicamos a generar un canal de televisión. Y hemos organizado la operación de una manera que pueda generar contenido y satisfacer todas estas plataformas. Al crear un contenido no pensamos nada más en qué va a ser para televisión, sino cada periodista de la cadena piensa en cómo va a vivir ese contenido en las diferentes plataformas. De hecho, una área clave de lo que hace mi equipo es distribuir y compartir las métricas de cuál es el desempeño casi diario de todos los contenidos que genera la cadena, de tal manera que los periodistas sepan su programa, cómo funcionó al día siguiente en digital, cuáles fueron los vídeos que mejor funcionaron, los contenidos que mejor funcionaron, de tal manera que vayan aprendiendo y sensibilizándose ante lo que la audiencia, lo que genera interés en la audiencia. Obviamente no es lo único, no es el único input para tomar decisiones editoriales, pero pues queremos que todo el mundo entienda qué es lo que funciona, ¿no? También eso implica una colaboración muy estrecha entre los programas de televisión y mi equipo digital, ¿no? No somos como plataformas diferentes en las que cada una va por libre, sino que a la hora de concebir el contenido de los programas hay una comunicación muy directa, y tratamos de que los contenidos que ellos llevan al aire nos funcionen a nosotros, y a la vez que los contenidos que se generan en digital sirvan también en televisión. Entonces, eso implica una formación de todos los equipos en las métricas, entender qué significa pues un page view, un video start, un usuario único. Lograr eso pues es complicado. También desarrollar una serie de protocolos como alertas de la mesa de asignaciones para que nutran el contenido digital, llevar el contenido de digital a la radio y a la televisión, y luego promover constantemente los contenidos en cada una de las diferentes plataformas. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que quería comentar, así daros un panorama general. Y nada, dar paso a las preguntas y al coloquio. Tengo mucho más rollo para contar, pero pues quería daros estas pinceladas y ya llevar la conversación a donde vosotros queráis, ¿no? Jimena, ¿voy yo? Ahora no te oía, Darío. Bien, esperamos sus preguntas, básicamente. No sé si ya les están mandando al preguntas y respuestas. Bien. Sí, ya nos están mandando, así que voy ordenando ahí. Ya te voy pasando. Si querés arranco yo con la primera mientras me las van mandando. Que es algo que hablamos mucho Juan, a veces en nuestras reuniones, que es el equilibrio, ¿no? Lo que hablabas del periodismo esencial y el equilibrio entre esas métricas, entre esa búsqueda de lo que funciona y el periodismo y la misión de CNN, ¿no? De cómo hacer para que, obviamente, porque a veces las métricas
muestran que lo que más lee la gente no siempre es lo más importante y cómo se logra ese equilibrio. Sí, sí, ese es un tema que a veces puede costar internamente, pues porque, claro, por un lado, como operación digital uno quiere llegar a una audiencia cada vez mayor y pues es fácil en teoría adivinar qué es lo que mueve a la gente a hacer clic a algo, ¿no? Pero por otro lado nosotros tenemos un estándar diferente, ¿no? Mucho más alto. Por ejemplo, por dar algún ejemplo que ayude a entender esto, este año estamos lanzando una gran iniciativa de lo que es el clima, ¿no? La cobertura de la información climática y el cambio climático y el impacto que eso tiene en el mundo, no solo en América Latina, sino en general. Esto es una iniciativa de todo CNN y pues no es una iniciativa que dependa de que luego vaya a tener un sponsor o que vaya a vender o que vaya a generar gran tráfico, sino simplemente por una cuestión de decir, bueno, el planeta hay que cuidarlo, ¿no? Y CNN quiere estar liderando esa cobertura tal cual, ¿no? Con información sólida, veraz, sobre todo en un mundo en el que vivimos hoy día, donde los rumores, donde pues los bulos imperan y no, pues a veces falta esa verificación, falta el saber acudir, el poder acudir a fuentes donde uno encuentre la información como debe ser, ¿no? Y en eso, pues en ese vertical, por ejemplo, es una de las áreas donde estamos invirtiendo este año. También todo lo que es cobertura de igualdad, ¿no? Todo el tema de igualdad, desigualdad, racismo, etcétera, es otra de las áreas donde CNN está apostando. Estamos lanzando este vertical y además contratando pues todo un equipo de editores, etcétera, para cubrir estos temas, principalmente en Estados Unidos, pero no solamente, también con una vocación internacional y sin pensar si ese contenido necesariamente va a generar unas audiencias millonarias. Es una apuesta editorial pues, de la cadena porque pues, por el servicio público que eso tiene, ¿no? Y porque es una apuesta a nivel compañía, ¿no? Entonces, es un balance que a veces puede costar y sobre todo cuando uno se acostumbra a mirar mucho las métricas, cuando se encuentra con contenido que a lo mejor no funciona, la primera no funciona al nivel de números, quizá a veces la reacción inicial es decir, bueno, este contenido no funcionó, fue un fracaso y en realidad no es la única métrica que miramos, ¿no? Hay métricas de impacto que tienen mucha más importancia que esas métricas, ¿no? Cómo cambian actitudes, cómo cambian cosas, cómo cambian percepciones, etcétera, ¿no? Y eso para nosotros tiene mucha más importancia, ¿no? Bien. Mirá, apenas te hice esa pregunta, llegaron dos muy similares. No sé si quieres agregar algo, pero te las hago igual. La primera es, ¿qué tipo de consejos les hacen llegar a sus periodistas según lo que funciona sin que eso altere lo periodísticamente valioso? Y la segunda dice, ¿cuánto influye lo que funciona en la creación de los contenidos periodísticos sin terminar haciendo, entre comillas, lo que la gente quiere? Sí. No sé si querés agregar algo o lo das Sí. por... Pero bueno, creo que No, son buenas preguntas. sí, me gustaría agregar, contar un poco del paradigma que nosotros tratamos de seguir, que quizá puede ayudar a resolver, bueno, no a resolver, sino a responder y a dar una idea un poco también periodísticamente cómo enmarcamos los contenidos. Internamente, por lo menos en nuestro equipo, desarrollamos lo que llamamos el marco del periodismo asertivo, que, bueno, por un lado significa lo que es, ¿no? Asertivo, o sea, como que con fuerza, con afirmativo, ¿no? Pero por otro lado también es el acrónimo de tres cosas, ¿no? Que tratamos de hacer. Es un periodismo de anticipación. Tratamos de que nuestro contenido se anticipe a las cosas antes de que ocurran, ¿no? De tal manera que nuestros usuarios se sientan más inteligentes sabiendo cosas que obviamente no somos adivinos, no tenemos una bola de cristal, pero sí mirando patrones, invitando a nuestros programas a gente brillante, gente que sabe lo que va a pasar, etcétera, pues ir logrando adelantarnos a las cosas y darle esos contenidos que cuando luego ocurren la gente dice, esto lo leí en CNN hace tiempo, ¿no? Yo sabía que esto iba a venir, ¿no? Eso es uno.
Luego, número 2, el periodismo de servicio. Decía asertivo, anticipación, la A, la SER, de servicio, que para nosotros es un pilar fundamental. Y esto parece que es un rollo a la pregunta, pero tiene su razón, y es que los contenidos que funcionan no son solamente el contenido viral o de farándula, sino que los contenidos de servicio, por ejemplo, funcionan igual o mejor incluso, ¿no? Porque cuando tú le das a tu audiencia contenido que les sirve en su vida, y de hecho esa es una de las misiones de mi equipo, ¿no? Que es crear contenido que ayude a mejorar la vida de las personas, ¿no? Que les dé a los usuarios herramientas para aprender a vivir mejor a través de la información de calidad. Entonces, esa información de calidad puede tener forma de información-servicio. O sea, por ejemplo, hoy día con la pandemia o con las vacunas, pues hacer una información muy sólida, científicamente sustentada, sobre cuáles son las vacunas y cuál es el verdadero impacto, más allá del apasionado debate entre gente que está en contra y a favor de vacunas, etcétera, ¿no? Y para nosotros eso son apuestas. Y por último, un periodismo, el IVO, no es ahí tanto acrónimo, pero se refiere a interactivo, ¿no? Que se trata, y lo mencionaba antes en nuestra estrategia, que es crear esa interacción con la audiencia, convertir a nuestros usuarios y a nuestros lectores y a la gente que nos ve en verdaderos fans, que va más allá de simplemente consumir de una forma pasiva el contenido, sino que es un ida y vuelta, ¿no? Hay un consumo de la información, pero a la vez una participación a través de comentarios. De hecho, nosotros hemos generado mucho contenido a partir de comentarios que nos hace la audiencia o de historias que nos descubren a través de los comentarios o áreas de cobertura que han sido ignoradas, no por una razón editorial, sino simplemente porque hay muchos temas en el mundo que cubrir y a través de esa interacción pues nos enteramos de que hay temas que generan un alto interés en la audiencia y los cubrimos por ese afán de servicio y también de interactuar con nuestra audiencia, ¿no? Bien. Esta pregunta dice, ¿cómo funciona que haya una parte comercial dedicada a reseñar los mejores productos, pero que eso luego no genere consecuencias negativas al periodismo independiente? Pero Muy se buena. refiere a la sección que hablaste de que era comercial. CNN _. Sí, no, excelente pregunta. De hecho, en CNN hay una separación muy grande. O sea, mi equipo, aunque está bajo mi área digital, no, es un equipo distinto, ¿no? El que trabaja _. No es el mismo equipo. Son periodistas, pero que están especializados en contenido comercial o de reseñas y se encargan de hacer reseñas periodísticas, pero que tienen que generan un ingreso pues, por venta de esos productos. Ahí la clave es la transparencia y en eso, pues en el sitio nuestro de Underscore está muy claro y muy especificado que pues, por cada compra CNN puede ganar un ingreso, puede percibir un ingreso, pero todo ese trabajo que se hace es completamente independiente de la operación periodística de noticias, ¿no? Son dos equipos que no se hablan, de hecho, ¿no? Bien. Sí, de hecho yo no sabía que existía. Sí, es un área que en la parte en inglés es muy grande ya y de hecho en el mundo anglo hay muchos productos de ese estilo como el Wirecutter, ¿no? Que seguramente muchos de vosotros conocéis, que genera pues mucho tráfico y además un servicio muy bueno a la audiencia. Y en el caso de CNN se llama CNN Underscore y en español también mantuvimos ese mismo nombre. Y aunque no es, de nuevo, aunque no es una operación periodística de noticias, sí está dentro de la organización y además pues creciendo, ¿no? Eso va de la mano de lo que mencionaba al principio de la estrategia de diversificar los ingresos, ¿no? Buscar no solamente pues la publicidad dentro de lo que es el contenido periodístico, sino generar estas avenidas de ingresos como puede ser Underscore, ¿no? Bien. La siguiente pregunta dice, te piden si podés dar 3 tips para la generación de contenidos periodísticos. Uy, caramba. Está Bueno, buena. sí, bueno, el primero que daría sería conocer muy bien las diferentes plataformas, ¿no? Hoy día se puede generar contenido
en forma de post de Instagram, o se puede generar un explainer en un TikTok, o se puede crear un programa entero en YouTube, ¿no? Entonces yo creo que uno de los tips que daría es conocer muy bien las plataformas existentes, cuáles son las características y en cuál encaja uno, ¿no? Clubhouse, etcétera, no sé, a uno le gusta más el audio, entonces ese sería uno. Y luego diría que especializarse en algún tema, ¿no? A la hora de generar contenido, pues, pues es muy obvio, pero pues tienes que saber de algún tema, ¿no? Y en el mundo de hoy en el que vivimos, vamos hacia cada vez más nichos, ¿no? Áreas de, de contenido que tienen audiencias mínimas viables, como les suelen llamar, que pueden ser 1000 personas, pero 1000 personas muy fieles, ¿no? Y uno puede crear negocios periodísticos de contenido con una audiencia de 1000 personas perfectamente y vivir muy bien, ¿no? No se trata solamente de lograr grandes audiencias multimillonarias, sino también en esos nichos. Entonces diría que especializarse mucho. Y luego el tercer tip que dirías es practicar, ¿no? Generar contenidos, ¿no? En el sentido, es muy redundante, pero muchas veces, sobre todo en la universidad, me gusta, cuando hablo con estudiantes, me gusta como retarles a que se lancen a crear contenido desde los años en la universidad. Muchas veces se espera que uno llegue a un medio para luego ya generar contenido, y uno puede empezar desde ya, ¿no? Y entonces, porque pues, las plataformas, como decía antes, uniendo el primer tip, ¿no? Que es conocer estas plataformas, están disponibles para todos, ¿no? Y la barrera de entrada es la misma para cualquiera, ¿no? Que es nula, ¿no? Y lo único que hace falta son ganas. Y al principio puede ser un poco desmoralizante generar contenido para una audiencia mínima, pero creedme que uno, a base de trabajo y esfuerzo, va creando esas audiencias de a poco. Quizá durante muchos meses sean 10 personas, si es que llegan, pero tarde o temprano el contenido encuentra esas audiencias si es bueno, y se persevera en esa creación de contenido, ¿no? Así que diría que esos 3 tips se me ocurren así de entrada, ¿no? Muy bien. La siguiente dice, ¿cómo se relacionan con el periodismo de chimentos, celebridades, farándula, postureo? ¿Qué lugar le dan dentro de sus plataformas? Buena pregunta también. Siempre hay como una tentación a veces de, de reportar pues, las cosas que uno sabe que van a funcionar, ¿no? Decir, lo último sobre las Kardashian, ¿no? Eso siempre es un contenido que siempre genera interés. En el caso de CNN, eso significa que nosotros no es que no demos esas historias cuando realmente valen la pena, cuando hay un interés de la audiencia, pero si las damos va a haber un valor agregado, ¿no? No va a ser simplemente el explotar esa historia por el mero hecho de crear una historia que atraiga tráfico, sino que va a haber una investigación, quizás suena muy pretencioso, pero va a haber un trabajo periodístico de ver las fuentes, etcétera, de no dar historias a la ligera, y muchas veces descartamos muchas historias que en otros sitios sabemos que están dando mucho tráfico, pero pues que simplemente no van con los estándares nuestros de CNN, ya sea porque es un contenido que no aporta a la audiencia, o porque simplemente no encaja en lo que nosotros hacemos. Y son cosas que se debaten también, ¿no? Y en las redacciones pues puede haber gente que defienda publicar ese tipo de contenidos, otros que no, y siempre hay, por lo menos en CNN tenemos esos checks and balances de consultar internamente, de tener diferentes áreas con las que hablamos para, antes de publicar algo, realmente evaluarlo, cuál es el impacto que puede tener y si realmente vale la pena, ¿no? Nos tomamos muy en serio las consecuencias de las cosas. Cuando hay información delicada, donde hay acusaciones, por ejemplo, siempre tener la otra parte, ¿no? Lo que dice la parte acusada, buscar reacciones y hacer la tarea, ¿no? Lo que nosotros internamente decimos, hacer los deberes periodísticos, no lanzarse con la primera cosa que uno tiene, ¿no? Y eso es algo que diría que también, como tip para dar un cuarto tip ahí, es ser muy riguroso con lo que hacemos, ¿no? Ser muy riguroso. No vale la pena esperar un poco para tener la otra parte
vale la pena ponerse en la piel de las personas de las que escribimos, vale la pena no ser el primero, pero darlo bien. De hecho, en cine no buscamos ser los primeros, sino darlo bien, ¿no? Y hay veces que no ocurre en todas partes igual, ¿no? Y de hecho eso es una de los, puedo acotar que uno de los grandes temas muchas veces de preocupación, no de preocupación, no, de debate que hay entre los corresponsales y la dirección de CNN, tiene que ver con todos esos controles que tienen que ver con el rigor de la noticia y a veces la frustración de muchos de los corresponsales de no poder ser los primeros en dar una noticia por el hecho de que falte algún chequeo o que falte otra versión o ese tipo de cosas que a veces nosotros siempre queremos, uno quiere apurarse y darlo rápido y no siempre es tan sencillo. Sí, como periodistas siempre queremos ser los primeros y es algo muy, muy del espíritu de competencia que hay, ¿no? Pero en realidad nadie se acuerda del primero, sí se acuerda del que cometió el error, ¿no? Entonces eso siempre lo tenemos muy presente a la hora de informar, y cuando tenemos esa urgencia y esa prisa, luego nos calmamos con eso, ¿no? Con ese pensamiento. La verdad. Bien, te uno dos preguntas en una, porque están vinculadas. Dice, ¿los podcasts surgen por demanda del mercado o por iniciativa de los periodistas? Y la misma pregunta dice, ¿cómo se promocionan? Y te agrego otra, anda anotando porque son varias, todo Sí, vinculado al sí. tema podcast. O sea, cómo surgen los podcasts y cómo se promocionan es una, y la otra dice que cómo evalúas la cifra de 2 millones de descargas de audio, siendo que la web tiene un total de más de 200, 300 millones, si entendí bien. Dice, ¿no es una cifra muy baja en comparación con el resto para el esfuerzo de recursos humanos que implica? Sí, muy buenas preguntas. El área de los podcasts quizá hoy día no es lo que será, ¿no? Puede que los números todavía no hayan llegado a los niveles, incluso no solo de descargas, sino también de explotación comercial. Hoy día pasa con todos los formatos, ¿no? Cuando algo sale, recién sale al mercado, claro, los podcasts llevan bastantes años, ¿no? Pero ya como de moda pues, es un poquito más reciente, y normalmente eso lleva un retraso en la parte comercial, ¿no? De llevarlos a que los clientes y las empresas que patrocinan, pues que entiendan el formato y que decidan apostar por audiencias que quizás sean menores de entrada, pero es hoy día pues hay un consenso en que el audio va a ser una de las formas principales de consumir contenido. En el caso nuestro, ¿cómo surgen los podcasts? No sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero en el caso nuestro, precisamente por lo que mencionaba la persona que hizo la pregunta de los recursos, hacemos todo un estudio, hay toda una especie de protocolo, un checklist de cosas que hay que hacer, que hay que revisar antes de decidir si se hace un podcast o no, ¿no? Eh, un checklist que incluye, por ejemplo, cuál va a ser la audiencia, cuál es la audiencia de ese podcast, cuáles son los recursos que va a necesitar, precisamente cómo se va a promover, cuál es la audiencia esperada, cuáles son los tiempos, cuántos episodios, cuántas series, etcétera, ¿no? De tal manera que alguien antes de embarcarse en un podcast entienda muy bien todas las implicaciones, porque pasa mucho que uno lanza un podcast, se emociona, le dura 3 semanas y luego chao, ¿no? Un podcast es un gran compromiso, ¿no? que implica muchas partes, de la parte técnica, la parte de generación de contenido, de producción, marketing, etcétera, ¿no? Implica alinear también eso, muchas personas involucradas, ¿no? Esfuerzos de promoción, ¿no? Entonces, nosotros hemos pasado de una etapa en la que creamos muchos podcasts, sobre todo basados en lo que son shows de televisión, lo que llamamos showcasts, a ser mucho más selectivos y a empezar a desarrollar más contenidos nativos de podcast, ¿no? Más pensados, lo que decimos audio first, ¿no? Pensados más en audio y no tanto un encapsulado o un enlatado de programas de televisión, ¿no? La forma de promoverlos pues es múltiple y por daros algunos ejemplos, ¿no? Por un lado pueden ser a través de partnerships, ¿no? Hay podcasts que lanzamos, por ejemplo, en exclusiva o
un acuerdo prioritario con alguna de las plataformas de podcast, con Spotify, con Apple, con Google, ¿no? Y por un tiempo, pues no que tengan exclusiva, porque normalmente los podcasts se publican en un RSS y van a varias plataformas, pero sí en todo el arte de promoción va el logo de esa plataforma de podcasting, que además hace sus propios esfuerzos de marketing por su lado, ¿no? Eso es una forma. Otra, obviamente, en el aire, ¿no? El cross promotion que ahí está ahora mismo en el slide al final, pues el promover los podcasts a través del aire. También a través de redes sociales, ¿no? Utilizando herramientas como, por ejemplo, Headliner, no sé si lo habéis usado, pero es una herramienta que permite convertir pequeños clips de un podcast en un vídeo con las ondas de la radio como animadas, y eso permite compartir fragmentos de audio en Twitter, Facebook, etc. Nosotros también hemos experimentado mucho con publicar los podcasts en YouTube, ¿no? A raíz de una serie de estudios en los que vimos que mucha población, sobre todo en Estados Unidos, población hispana, consumía podcast a través de YouTube, decidimos que, por ejemplo, este último que mencionaba de José Levi, que acabamos de lanzar, Desafíos Globales, de temas internacionales, decidimos lanzarlo no solamente a través de las plataformas tradicionales de podcast, sino también en YouTube, ¿no? Y ahí se genera todo un descubrimiento del podcast y muy interesante, porque además no solo va con el descubrimiento del podcast en sí, sino además todos los comentarios que nos llegan a través de YouTube sobre el interés de los temas, la reacción a lo que se dice en el podcast, recomendaciones internas de usuarios de YouTube y además, pues obviamente tráfico hacia nuestro canal de YouTube, ¿no? Creo que eso... y las descargas, ¿no? Si son pocas, sí, o sea, comparativamente sí, pero si uno lo ve en la progresión, comparado a hace 6 meses, el crecimiento ha sido muy grande, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en 2.400.000, o sea, es un dato que di es un poquito más antiguo, pero ya en los últimos estamos en 2.400.000. Uno ve el crecimiento grande, ¿no? Es un poco como la teoría ahí de disrupción, ¿no? Que empieza a haber algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Al principio, que parece que no compite y de repente empieza a despegarse. Y estamos viendo eso en los podcasts, sobre todo a través del consumo de los altavoces inteligentes. Estamos viendo mucho consumo de contenido de podcast, sobre todo nuestro producto estrella, que son los news briefings de CN Español, que justo además en estos últimos días hemos rebrandeado o reetiquetado como 5 cosas para crear sinergia con nuestro newsletter de 5 cosas. Pues a partir de hace una semana nuestro news briefing horario se llama 5 cosas y entonces generamos franquicias multiplataforma que tienen un alcance mayor y luego también a la hora de sponsorizar pues mucho más interés para los anunciantes, ¿no? Porque pues no solo tienen el newsletter sino también el podcast o el espacio en la web, ¿no? Bien. Hay muchas preguntas, Juan. Por suerte, agradezco a Jimena y a Graciela que me las dan ya filtradas, porque me metí, osé meterme en preguntas y respuestas y es una catarata. Así que, bueno, lo cual habla bien de los periodistas que están del otro lado. ¿Cómo ves, esta es otra pregunta, cómo ves el rol del periodista tradicional teniendo en cuenta el desarrollo de los medios digitales? ¿Crees que sigue siendo válido o crees que es necesario usar los medios digitales para mantener a la profesión vigente? Sí, a ver, yo creo que todo el cambio, la disrupción digital nos lleva a que las cosas no puedan ser como antes, ¿no? Es como la nueva normalidad, que se habla mucho con el COVID, también hay una nueva normalidad y una futura normalidad en los medios a raíz del tema del área digital. Yo creo que hoy día no se puede hablar de, no, yo soy periodista digital. Yo creo que todo periodista hoy día tiene que ser digital. Las plataformas son múltiples, pero toda la información está hoy día digitalizada y pues para llegar
a nuestras audiencias hay que usar estas plataformas porque es donde están las audiencias, ¿no? Entonces no podemos ignorar eso. Además, hay un debate muy interesante hoy día sobre si el periodista necesita el medio o no, o si periodistas independientes generando, y me parece que es un área sumamente interesante. Hoy anunciaban, por ejemplo, que la plataforma de newsletter Substack va a empezar a pagar a periodistas individuales por crear contenido de información local, ¿no? Pues es algo súper interesante porque pues tradicionalmente el periodismo local se hace en diarios locales y bueno, pues ahora va a poder haber contenido local generado por periodistas individuales que no necesariamente trabajan para un medio, ¿no? Entonces, creo que por ahí se abren muchos caminos. Me parece que es quizá el mejor momento de la historia para ser periodista, ¿no? Por todas las herramientas que tenemos a la disposición, por toda la información que tenemos sobre el consumo de periodismo, por todo el contenido que se genera diariamente sobre periodismo, que nos permite mantenernos al día de las nuevas tendencias y demás. Todos los podcasts que se generan sobre nuestra profesión, todos los artículos que se generan diariamente y creo que hay que estar muy en la jugada. Para mí, una de las claves como periodista es que la formación no termina aquí cuando terminéis la carrera ahí en la universidad, sino que apenas empieza, ¿no? E incluso se pueden hablar de futuros de las universidades también como medios y como incluso hablaba ayer con un amigo mío periodista también de suscripciones de universidades y generar productos informativos de universidad, ¿no? Creo que todo está permeado por esa cultura digital informativa y uno puede informar no solamente como un medio de noticias, sino de muchas otras maneras, ¿no? No sé si respondí Bien. a la pregunta, pero bueno, Sí, espero que no, sí. no es fácil tampoco, no, pero bueno, el resumen yo diría es eso, no se puede ser periodista hoy sin ser periodista digital, ¿no? Totalmente. Bueno, y vinculado a eso, hay otra pregunta que dice si se busca un perfil de periodista para participar de CNN Digital y si es el caso, cuáles son las capacidades y habilidades que se buscan en ese perfil profesional. Muy buena pregunta. De hecho, yo en los últimos días, en las últimas semanas, he estado contratando como 15 personas y me ha tocado de primera mano pues tratar con gente de diferentes países, con diferentes skills. Puedo decir que cada vez tiene más importancia, por lo menos para mí, esa capacidad casi camaleónica de desarrollarse en múltiples plataformas, ¿no? De hecho, la prueba que hacemos a la gente que entra, ¿no? en mi equipo, una de ellas es escribir un guión para un video, otra es escribir un guión de un boletín informativo de radio y locutarlo y grabarlo y editarlo. Otra prueba obviamente es de redacción de una nota, traducción, porque pues en el caso de CNN mucho del contenido que nosotros generamos también son traducciones de CNN, así que también eso es otra parte de la prueba. Pedimos también que se generen, que los aspirantes creen una estrategia de redes sociales para cierta noticia que les damos, tanto en las diferentes redes, ¿no? En Facebook, Instagram, Twitter, cómo lo harían de una manera distinta para cada red. ¿Y qué más? Y luego, además, una serie de preguntas ya más de cómo se informan de la dieta informativa, etcétera, ¿no? Pero también cómo contarían una historia en Twitter, formatos distintos, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, lo que pedimos a los candidatos es básicamente que se puedan manejar casi como ornitorrincos, como anfibios, ¿no? En las diferentes plataformas, que se sientan cómodos en todas, ¿no? Es difícil, es un equilibrio difícil porque al final uno siempre gira o se decanta por alguna plataforma. De hecho, por ejemplo, ahora estoy contratando una posición de periodista visual, ¿no? Que implica que es incluso más compleja porque aparte del criterio periodístico se requiere conocimientos de diseño y además de programación, de frontend, ¿no?
y son perfiles que hoy día realmente no existen, ¿no? Y a lo mejor puedes ver que en cada país hay 5 o 6, ¿no? En todo un país, ¿no? De gente que reúne todas esas características, ¿no? Para mí, esa multidisciplinariedad, esa capacidad de manejarse en las diferentes plataformas es clave, incluso yendo a skills tan complejos como la programación, por ejemplo, ¿no? Y hay mucho debate si los periodistas deben aprender a programar. Yo soy de los que creen que deben tener unas nociones básicas de programación, por lo menos entender qué significa programar y qué puede hacer la programación por uno, ¿no? No necesariamente aprender el código y hacerlo uno mismo, porque siempre va a haber gente mucho más preparada que uno, que además eso requiere dedicación exclusiva y realmente saber lo que se hace, pero sí ser capaz de pedirle a un programador que te haga X cosa, ¿no? Si no sabes lo que puede hacer la programación, nunca vas a poder pedirle a un programador que te haga algo, porque piensas que es imposible, ¿no? Entonces, pues esa parte es importante, ¿no? Entonces, eso, de todo, pedimos de todo. Y que se haga bien, además, o sea, que es difícil. Y que no deje de... Y sí, bueno, eso. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo hacen para financiar el servicio web de CNN en un mercado publicitario dominado por Google y Facebook? Todas son muy buenas preguntas, la verdad, felicidades a todos los que hacen preguntas. Es un mundo cada vez más complicado y por eso también parte de la diversificación de ingresos es una pata fundamental de la estrategia. En el caso de CNN tenemos la ventaja de que somos una marca destino, ¿no? De una marca muy atractiva para anunciantes que quieren estar asociados con la marca CNN. No, no quieren necesariamente comprar publicidad programática que aparezca en cualquier sitio, sino que ellos quieren que su marca, por el prestigio que tiene, esté asociada a otra marca de prestigio como es CNN. Eso nos permite tener ciertos ingresos y cierto acceso a unos clientes que solamente se anuncian en CNN, por ejemplo, ¿no? Ese es un área. Luego, obviamente, como medio de video, esa apuesta como medio de televisión, ¿no? La apuesta por el video para nosotros es fundamental, ¿no? Y ahí, pues, las empresas como Google necesitan del contenido para colocar sus anuncios, ¿no? Entonces, parte también de los ingresos, aunque no sea necesariamente el caso de CNN, pero por un área por donde estamos viendo que están cambiando las cosas, no sé si vieron lo que pasó en Australia y demás, pues que las grandes empresas publicitarias, entre comillas, tecnológicas como Facebook o Google, en el caso de Australia, Google, pues tienen que pagar a los publishers para tener el contenido en sus plataformas porque pues estos grandes servicios necesitan de los artículos, de los contenidos para poder colocar su publicidad. Entonces, en cierta forma, se invierte un poquito la balanza, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso es algo importante que como medios tenemos que tener en cuenta que somos necesarios, no solo como plataformas de anuncios, sino obviamente y principalmente para nuestras audiencias, ¿no? Pero siempre es un reto, o sea, el tema de los ingresos es un reto. En el caso de CNN, como Bien. Uy, se me fue, pensé que se había ido toda No, se fue solo la pantalla. Se fue la pantalla, sí. Uy, qué susto. No, iba a decir que en el caso de CNN una fuente muy importante también de ingresos, debo decir, es pues las suscripciones, ¿no? de cable. Y bueno, eso es un área pues, que básicamente trae el grueso de los ingresos, ¿no? Bien. Creo que lo contestaste esto, pero bueno. Teniendo un rol tan importante como plataforma mediática, CNN, ¿cómo hace una selección concreta de noticias? ¿Qué formas de investigación utilizan para saber qué es lo rentable y qué no? Bueno, muchas veces no vas a saber de entrada lo que es rentable o no es rentable, ¿no? Uno piensa en lo que debe informar, ¿no? Como deber, como medio, pues tenemos una
pues, un deber de informar a la audiencia sobre los grandes temas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del coronavirus, pues dar a la gente una información sobre la pandemia que le ayude a sortear esto y a estar bien informada sobre vacunas, tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para nosotros pues, fundamental, ¿no? A la hora de decidir. Saber si algo va a ser rentable, hay ciertos contenidos que se generan porque pues, hay un sponsorship, hay un patrocinio, ¿no? Se generan ciertos contenidos especiales, por ejemplo, no sé, una cobertura sobre deportes nicho, ¿no? Que a lo mejor genera interés en ciertos anunciantes porque pues, está los que siguen esos deportes está asociado con el perfil de audiencia que le interesa a esas marcas, ¿no? Y ese tipo de contenidos se sabe que se van a sponsorizar, ¿no? Porque pues, hay una alineación de marca. Pero en muchas otras, nosotros como periodistas no estamos pendientes de la publicidad. Nosotros hacemos nuestro trabajo periodístico y la parte comercial se encarga de venderla, ¿no? Y si un contenido luego es publicitariamente rentable, pues ya depende pues de otras cosas, ¿no? Pero nosotros nos encargamos exclusivamente de que funcione periodísticamente, ¿no? Bien. Juan, Darío, estamos en hora, tenemos una avalancha de preguntas, así que Juan, se ve que tu presentación ha sido... Menos mal que no hable demasiado al principio, porque pues es más interesante contestaros que lo que pueda decir yo, ¿no? no sé qué les parece si seguimos un ratito más con algunas preguntas más. Yo tengo Si tiempo para tiempo. estar aquí a la orden, sí, sí. Y Darío, no Darío, sé, Darío es el hombre ocupado aquí. No, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Puedo seguir un rato más. selecciona, si querés hacer alguna selección de la selección. Dale. ¿Está? Sí, era lo que estaba tratando de... Intentando espera, contar. Peor que- ¿cómo era está bien. ¿Cómo miden los ratings en las plataformas digitales y qué sistema utilizan para medir el tráfico de usuario en las redes? Bien. Pues en el caso de la web tenemos hay unas herramientas internas y unas herramientas como de auditoría, bueno, externas, ¿no? Internas utilizamos una plataforma que se llama Omniture, que es de Adobe. No usamos Google Analytics, sino Adobe. Y luego, obviamente, Comscore, que es como la institución que lleva un poco pues, la homologación del tráfico y básicamente la referencia, sobre todo de cara a los anunciantes, más que nada, ¿no? Como la que certifica un poco los números de tráfico para que, pues, que haya de alguna manera un cierto estándar, aunque por cierto es un estándar que está bastante cuestionado. De hecho, recientemente el país se salió de Comscore, etcétera, entonces el país de España, no el país de Uruguay. Y bueno, pues ahí generó bastante ruido eso, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que es la medición del tráfico en el sitio. De todas formas, tenemos muchas herramientas de medición de tiempo real que nos ayudan a tomar incluso decisiones editoriales como Charbit, que seguramente muchos conoceréis, que es una herramienta que te permite hacer pues, testeo A/B testing de titulares, te permite saber qué está funcionando en cada momento, dónde están los usuarios, hasta qué nivel de profundidad leen en las páginas. Hay un montón de data en tiempo real que contamos con eso. También no solo data de tiempo real, sino del día anterior, pero de una forma, ¿cómo se llama?, consolidada por ejemplo, por programas de televisión, cuánto contenido en digital, cuánto tráfico digital tuvieron cada uno de esos programas en la web, ¿no? Todo eso también con información de Omniture, de Adobe. En las redes sociales utilizamos principalmente las métricas propias de las redes, que tienen su propio API y sus propios analytics, en el caso de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y además tenemos dashboards que integran esa información que viene de las redes sociales y nos las ponen en los dashboards donde vemos en tiempo real cuánto tráfico están generando. Además usamos otras herramientas como CrowdTangle para identificar tendencias, Google Trends, aunque eso más bien también para identificar tendencias.
Otra que se llama Shareably, que nos permite ver cuánto tráfico tienen los posts en redes sociales y hacer seguimiento a las campañas principales que tenemos en marcha, etcétera, ¿no? Esas son algunas. La verdad es que hay más herramientas de las que uno tendría tiempo de aprender a manejar, la verdad. Estás en mute, Dari, estás en mute. Sí. Perdón, había silenciado. Ahí va. Tiro las dos últimas. La primera, ¿la actual pandemia los hizo cambiar de estrategia y objetivos? ¿Necesitaron reinventarse de alguna manera? Muy interesante. Pues mira, en cierta forma sí, en cierta forma no. Por lo menos particularmente en mi equipo no tanto, porque desde hace muchos años trabajamos de manera remota. Mi equipo está distribuido en muchos países. Tenemos una redacción virtual grande en Colombia, tenemos gente también en Uruguay, que Darío también conoce, tenemos gente en Argentina, tenemos gente en España. Y que los estudiantes conocen también. Ah, sí, los conocen. A lo mejor hay hasta algún profesor Ángela. ahí. Ah, Ángela Reyes. Bueno, pues sí, han pasado varios uruguayos ilustres por mi equipo. Juan Manuel, Gary, o sea, varios uruguayos. Y bueno, entonces en ese sentido, desde el punto de vista de estructura, no nos ha afectado tanto a nosotros en la parte digital. En la parte de televisión hubo que reinventar el canal y llevarlo a las casas, literalmente a las casas, como convirtiéndolas en estudios. Pero la verdad es que fue de la noche a la mañana y funcionó bastante bien. Se pudo rearmar todo sin mucho sobresalto. En cuanto al contenido, pues obviamente, por un lado, lidiar con el cansancio que puede generar una noticia que dura tanto como esta, como una pandemia, que todos los días venimos hablando de coronavirus desde marzo bueno, desde antes, pero al menos así intensamente desde marzo del año pasado. O sea, todas las historias al final producen un cansancio, aunque en este caso, al ser algo con lo que uno convive, pues el cansancio va por etapas, ¿no? Hay como subidas y bajadas, ¿no? Y en ciertas épocas lo que interesaba era los síntomas, etcétera. Luego ahora son las vacunas, ahora son las repercusiones de las vacunas. Bueno, hay diferentes ciclos, ¿no? sobre la misma información, la misma cobertura. Pero pues eso por un lado también, el tema de la nueva normalidad, por ejemplo, se convierten en áreas temáticas precisamente por ese periodismo asertivo que decía de servicio. Pues uno tiene que estar pendiente de cuál es la información que necesitan nuestros usuarios en cada momento, dependiendo de las circunstancias, para vivir mejor, ¿no? Y en este caso, pues hemos publicado mucho contenido relacionado con cómo es la nueva normalidad, cómo vivir, cómo va a ser el trabajo del futuro, cómo van a cambiar las cosas en las oficinas, desde el punto de vista de salud, cómo esto va a repercutir en las economías, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, desde el punto de vista de contenido, hemos dejado de informar de muchas otras cosas para enfocar los recursos en temas que hoy día interesan más, ¿no? Bien. La última. La última. ¿Qué pasa con los periodistas tuiteros? ¿En CNN tiene alguna regla con eso? ¿Qué opinas sobre los periodistas que opinan en la red social? Sí, nosotros tenemos una máxima, ¿no? que es casi la regla de oro para cualquier periodista de la cadena, es que no tuitees o no pongas en las redes sociales algo que no dirías al aire, ¿no? Ese es el principio básico, ¿no? Entonces, igual pues siempre hay que estar recordando pues las normas de la cadena en cuanto a Twitter, pero mi recomendación personal a cualquier periodista es que seáis muy cuidadosos con lo que publicáis en las redes, ¿no? Por un lado, eso permanece, nunca se sabe cuándo se lo van a sacar a uno. Cuando uno hace también búsquedas de perfiles de gente que pide trabajar con nosotros, pues una de las primeras cosas que miramos es las redes sociales que han publicado, y si alguien ha publicado cosas que ponen en entredicho la credibilidad de alguien como periodista, o la objetividad, o por lo menos el intento de ser lo más imparcial posible, pues no quiere decir que ya estés completamente descartado, pero pues ya no funciona tan bien, ¿no? Entonces, eso hay que ser muy cuidadosos con eso en las redes. Obviamente, si ya eres periodista de CNN, más todavía, pero en general yo diría que hay que ser muy prudentes en las redes. A veces la tentación de enredarse en polémicas
le supera a uno cuando en realidad no hay nada que ganar y mucho que perder. Y yo diría que prudencia, ¿no? La virtud de la prudencia es clave. Muy bien. Yo Bien. simplemente quiero cerrar con una frase que dijo Juan, que no es mía. Ni tampoco mía seguramente, ¿verdad? Juan, que dijo que para mí es el mejor resumen de toda esta charla, que es: este es el mejor momento para ser periodistas. Pues así sea, amén. Gracias, Darío. Señores, Juan, Darío, un gustazo. Muchísimas gracias. Ojalá pudiéramos seguir, pero quizás en el futuro tengamos otras oportunidades. Estimados, muchísimas gracias por sus interesantes preguntas. Ha sido una avalancha. No sé, después capaz que le podemos pasar alguna otra a Juan Andrés. Queríamos contarles que vamos a poner a disposición de todos la grabación de este encuentro. Y vamos a hacer algunas notas para Periodismo en Diálogo, así que si tienen también alguna otra inquietud o nos quieren mandar alguna pregunta por correo o algo que se mencionó en la charla, algún artículo, lo que sea, los podemos compartir también. Así que nada, un gran placer, millón de gracias a todos. Muchas gracias, un Gracias, placer. Juan. Saludos a todos. Un Muchísimas abrazo. gracias por la invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Juan Andrés. Creo. Chao, chao. Adiós.